Arrancamos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Bueno, les doy la bienvenida a la 7ª conferencia de Psicoanálisis Aún. Para quienes no hayan estado en las conferencias anteriores, les cuento que Psicoanálisis Aún es un enjambre de analistas y personas interesadas en el psicoanálisis, y justamente está pensado como un espacio para pensar la teoría y la clínica psicoanalítica. Dentro de Aún funciona nuestra red asistencial entre quienes, o sea, la red está configurada por analistas, entre los cuales están las personas que van a hablar hoy, entre otros. Yo me presento, me llamo Florencia Leusi, soy psicoanalista y formo parte de la red asistencial de Aún. Para pedir una admisión en la red asistencial hay un número de WhatsApp, lo encuentran en nuestro Instagram, y también pueden mandar mail a donde pidieron el link para esta conferencia. Y bueno, eso fue la pauta publicitaria. Vamos a hablar hoy del tabú de la clínica y los inicios de un analista. Básicamente sabemos que la clínica tiene 3 patas. La primera es el propio análisis, la segunda es la formación académica, y la tercera es la supervisión. Claramente el propio análisis, poder hacer el recorrido de un análisis como analizante antes de ser analista, es indispensable para la práctica, pero no es sin las otras 2 patas, y en esas 2 patas es donde se va a centrar la conversación de hoy, dado que más allá de que uno siempre siente nervios a la hora de iniciar cualquier actividad, hay cosas que tenemos realizadas de cómo funcionan estas últimas 2 cosas, la supervisión o el control y la formación académica, que hacen que el hecho de iniciarse en la actividad de la clínica psicoanalítica sea incluso con mucho más miedo, mucho más frustración. Se escucha un poco mal. ¿Me están escuchando mal? Un poco mal, Flor. ¿Podremos cambiar de red? ¿Tendrán otra red? A ver. Sí, a ver. Ahí está, ahí funciona, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, por las dudas voy a repetir toda la última parte, que es básicamente de lo que se va a tratar la conferencia de hoy, que va a ser más como un conversatorio, somos varios los que tenemos que hablar. Básicamente la clínica tiene 3 patas, serían el propio análisis, la formación académica y el control y la supervisión, y en algún punto nos encontramos con ciertas cosas que están bastante naturalizadas en el mundillo psicoanalítico, dentro de estas últimas 2 actividades, que serían la formación académica y el control, que hacen que iniciarse en la práctica de la clínica sea más dificultoso, con más miedo y más nerviosismo del que debería haber. Y bueno, un poco entre estas 2 cosas se va a centrar la conversación de hoy, y justamente un poco todo esto tiene un condimento que sería lo solitario que es empezar, ¿no? Y lo solitario de la práctica analítica en sí, y en algún punto el espíritu de Aún, o creo yo, y por lo menos es lo que a mí me interesa de Aún, es fomentar el lazo exogámico y endogámico, y es la única manera de combatir esa cosa solitaria de la atención, y es un poco lo que vamos a hacer hoy acá, ¿no? Que circule la palabra, hagamos lazo y charlemos y conversemos sobre esto. Bueno, un poco como dijo Flor, la idea es que quien quiera se puede desmutear y dar su opinión, que eso es lo que nos enriquece. Así que un poco la idea es arrancar con algo que fue surgiendo repetidas veces en los encuentros entre quienes formamos parte de la red de supervisión, que tiene que ver con las dificultades de la transmisión del psicoanálisis, que muchas veces parece como un gran secreto, y que se oculta como con este secretismo del que nadie sabe, y que nadie puede explicar bien. ¿Y por qué digo que tiene los condimentos de un secreto? Porque siempre es difícil de entender, está encriptado,
todos los significantes que se usan para explicar se repiten los unos a los otros, termina siendo casi como un regurgitado de los mismos conceptos explicados de diferente manera, pero que cuando uno rasca no sabe muy bien qué hay detrás, que es indescifrable y que por sobre todas las cosas es como intocable. Uno recién cuando se recibe, cuando uno es recién recibido, se siente como que no es capaz, que no sabe, que no tiene la posibilidad de entender realmente de qué se trata el psicoanálisis, porque eso es potestad de quienes vienen haciendo clínica o quienes vienen desarrollándose en este campo hace mucho tiempo. Lo cual resulta muy problemático para las nuevas generaciones de estudiantes y de interesados en el psicoanálisis. No solamente por el encuentro con la clínica, porque cuando uno termina la facultad no tiene ni idea de cómo se estructura un caso, no tiene ni idea de cómo pensar en la cura, sino porque también todo lo que es el movimiento psicoanalítico se ha puesto en el lugar de estar orgulloso de hablar difícil, y de que nadie lo entienda. Y eso resulta aún más problemático para pensar la clínica, que es que esta cuestión del psicoanálisis como secreto se volvió un valor en sí. Con lo cual, hay que hacerse una pregunta, que es que ¿por qué el psicoanálisis, que es una corriente que justamente llegó para darle un lugar a lo incomprensible y hacerlo comprensible, porque hoy se muestra orgullosamente incomprensible? Porque esta es una posición que se ve, no se termina de entender, y esa es una posición que es elegida por nosotros un poco los psicoanalistas. Y esto lo pueden registrar tanto los estudiantes como los mismos analistas, que están súper desautorizados en su clínica, siempre y más en el comienzo de su clínica, pero más específicamente por los mismos pacientes. Es como que entran al consultorio y salen del consultorio y no tienen idea de qué se dijo, no entendieron nada, las intervenciones pasan a ser cosas que repiten como al secreto y a una mística que ellos son incapaces de comprender, y en ese punto entonces hay que preguntarse qué se está haciendo en la misma clínica con el psicoanálisis. Con lo cual, yo creo que, y también como red, un poco lo que creemos y lo que sostenemos, y el motivo por el cual hacemos estos encuentros es porque creemos que el psicoanálisis puede y también debe ser enseñado de manera simple, de manera clara, porque no es un secreto de pocos, y porque justamente con el padecer de una persona que llega a sesión, no hay que ser indescifrable. Hay que ser muy claro y muy concreto, porque si no, justamente vamos a dejarlo aún más ahogado en esas angustias y en ese padecimiento por el cual llego a consultar. Sumado un poco al secretismo y la mística, ¿no?, que hay en el psicoanálisis, como esto que ya te vas a enterar y ya vas a entender y ya vas a saber, y siempre en una asíntota a futuro. La dirección de la cura, ¿no? Porque ese es el secreto máximo del psicoanálisis. Y vamos directo al tema, vamos de lleno. En la formación académica te van a decir ciertas cosas que realmente son contradictorias entre sí, como por ejemplo el hecho de que la teoría y la clínica son indisolubles. Ahora, a la hora de poner en práctica el discurso universitario, nos quedan completamente disyuntas la clínica y la teoría. Y la clínica pasaría más por el propio análisis, y la teoría en la formación académica, y no hay forma de juntar esas dos cosas, aunque la teoría se supone está siempre sostenida en una clínica. Ahora, por lo pronto, siempre que hablen de dirección de la cura, lo que uno escucha de los analistas es, más que nada, básicamente la metáfora del ajedrez de Freud, que es que uno sabe cómo empieza, sabe cómo termina, ¿no? Como en el ajedrez hay cierta lógica y reglas en el principio y en el final, pero no sabe el recorrido específico. Aún así, no te hablan de ese supuesto principio que tiene reglas, y de ese supuesto final que también las tiene, que sería lo que sí podrían decirte, pero tampoco te lo dicen. Más allá de eso, también está esta idea de que todo el recorrido, que está bien, es específico de cada paciente, también es intransmisible, ¿no? Bueno, porque es propio de caso por caso, pero hay cosas que sabemos que se pueden formalizar y que se tienen que cumplir, como construir un fantasma, atravesar un fantasma, un síntoma, aislar significantes, construir sentido para deshacer ese sentido. La vía del significante es la vía del goce, y sin embargo,
tampoco se hace un intento por hacer formalizaciones de momentos analíticos, más allá de que no sean cronológicos y no se tenga que cumplir a rajatabla. Pero bueno, supongamos que eso puede ser realmente imposible, nos están diciendo que lo que sí es posible es el principio y el final, y aún así, no sé cuál será la experiencia de ustedes, pero a mí nunca me pasó de estar en una clase en la Facultad de Psicología y que venga un docente y me diga, hoy, el tema de hoy son las entrevistas preliminares. Es un tema que no se toca, y se supone que tiene reglas y cosas muy específicas, y que claramente es formalizable y transmisible, porque eso te dicen, y después no lo hacen. Entonces, lo mismo pasa con el fin de análisis, que entiendo, también es debatible, depende del momento de Lacan que uno agarre, el atravesamiento del fantasma, o la letra, o el síntoma, y que, bueno, la identificación al síntoma, y que todavía incluso eso es debatible, y que está bien, no es inminente que un analista salga de la facultad sabiendo el fin de análisis, porque hasta tener un paciente en fin de análisis, sabemos que lleva su tiempo, pero las entrevistas preliminares es lo primero que vas a tener que hacer. Entonces, ¿cómo es posible que no se te transmita eso, ¿no? ¿Qué preguntas está buenas hacerle a un paciente cuando recién llega? Intervenciones que estén copadas para justamente instalar la transferencia. Nada, cosas que hay que saber, qué hacer, qué no hacer, qué tanto se deja la libertad del paciente y de la asociación libre, qué tanto se dirige. Realmente hay un oscurantismo muy grande respecto de esto mismo, que es lo que los docentes y analistas te dicen que podrían transmitirte y no lo hacen. Entonces es bastante contradictorio. Además de esto, y otro tema que me gustaría tocar respecto de esto, es que creo que hay cosas, voy a hablar desde lo personal, hay cosas que tenemos muy naturalizadas y que realmente no entiendo cómo sucedieron. Como por ejemplo, el hecho de que haya instituciones que te cobren por atender pacientes. Uno escucha, hoy en día es muy común escuchar de gente joven, y le pasa a todos los jóvenes, que o te pagan muy poco o uno trabaja gratis a cambio de experiencia. Pero en el mundo psicoanalítico es peor, porque te cobran por esa experiencia. Hay instituciones que te cobran, y no solo eso, sino que también es contradictorio, porque viene de analistas que te dicen que el discurso capitalista es una mierda, que aplasta el deseo, y te venden pacientes. O sea, introdujeron los pacientes dentro del discurso capitalista. Los volvieron un producto a consumir por analistas que recién arrancan. Me parece gravísimo, y me parece realmente muy grave que, ¿cómo pasó? ¿A quién se le ocurrió esta brillante idea de cobrarle a los pacientes y a los analistas por empezar con la práctica? Me parece una atrocidad, y la tenemos muy naturalizada, y realmente, o sea, no entiendo cómo no lo cuestionamos, y cómo siguen en funcionamiento estas instituciones, y no nos planteamos que incluso está mal éticamente lo que están haciendo. Nada, eso, perdón, mi discurso es desde una indignación, pero realmente pienso esto y me indigna bastante. Me pregunto cómo pasó y cómo es que lo tenemos tan naturalizado y nadie lo cuestiona y nadie habla de esto y se recomiendan. Yo las he recomendado, eso es lo que me choquea. Y ahora lo pienso y no me parece que sea correcto que uno se alimente del secretismo que hay, del nerviosismo del que recién arranca, de que no sabe cómo conseguir pacientes, y lo introduzca dentro de un discurso capitalista y diga, bueno, ven y págame y yo te doy pacientes. Y el paciente es el producto. Y está bien, me pueden decir que dictan seminarios o talleres y que te lo venden como posgrados, pero los talleres y los seminarios son gratuitos. Entonces uno podría ir aunque no pague. Por ende, lo que uno está pagando es a un paciente. Vos pagas por un paciente. El paciente es el producto. Y honestamente me indigna un montón. Bueno, yo tengo algunas preguntas que no tengo respuestas, pero para pensar en relación a convertir la clínica en algo claro sin que se convierta como un estándar para que no sea oscuro, que es algo que venimos hablando en el grupo clínico de AUN, es decir, cómo pensar y transmitir la clínica sin que se vuelva algo enigmático e inentendible, que dijimos que solamente produce temor al analista que recién arranca. Pero pienso que el desafío es cómo pensarlo de manera clara, es decir, un análisis dura tantos años, atravesar la novela familiar dura tantos años, después fantasma, voz, etcétera, sin que se convierta en un estándar o algo parecido a una psicoterapia donde hacemos lo mismo con todos los pacientes. Creo que ese es un poco el desafío y la disyuntiva que se arma.
y estuve leyendo nuevamente los escritos técnicos de Freud, que hay muchos, hay que volverlos a leer, y él dice que da consejos, no reglas, solamente son 4 las reglas, la regla fundamental del psicoanálisis, que es la asociación libre para el paciente, y la atención parejamente flotante para el analista, y después la abstinencia, que no es no decirle nada al paciente, porque como decía Melu, a veces eso angustia más al paciente, no tiene que ver con eso, con quedarse callado, sino con no responder a la demanda del paciente, que a veces en casos hay que responder a la demanda. Y por otro lado, la neutralidad, que es no influir con nuestro yo al paciente, o como dice Lacan, el analista dirige la cura, pero no dirige la vida del paciente. Y también habla de las 3 patas del analista que decía Flor, que son el propio análisis, la supervisión y la formación. Creo que Freud es muy claro en relación a lo que sucede en un análisis, y de hecho nos dejó muchos historiales que podemos leer, y también que algunos no eran del todo exitosos, y sin embargo él se corregía, volvía a pensar la teoría. Eso es como lo más genial de Freud para mí, además de lo subversivo que fue para su época. Creo que fue muy generoso en eso, pero sí en las instituciones y en la academia los analistas no suelen compartir su clínica, nunca dan ejemplos prácticos de la teoría en general. Y hablan, sí, en idioma lacanés, y produce esto que se convierte en un enigma que no sabemos qué estamos haciendo. Es muy raro que hablen de casos. Y creo que Lacan por ahí sí es más oscuro también en relación a qué pasa en un tratamiento analítico, pero también nos deja muchas pistas. Hay un texto que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder, que creo que es como muy habilitante y bastante claro para lo que suele ser Lacan, donde hace una lectura del tratamiento analítico utilizando términos bélicos de la guerra, la estrategia, la política y la táctica, y dice que estos tienen distintos grados de libertad, que me parece también interesante para pensar el análisis. La táctica es la interpretación, dice que con eso tenemos más libertad para interpretar, pero siempre está enmarcado por la estrategia, que es la transferencia, que ahí tenemos un poco menos de libertad. Y digo que está enmarcado porque es necesario estas primeras entrevistas, que también es algo que mucho no se habla en la facultad, porque después de las primeras entrevistas y de que se establece la transferencia, arranca verdaderamente el análisis. Y también está el tema del pasaje de Iván, que después Fede creo que va a hablar, pero también no sabemos cuándo arranca realmente un análisis, nadie habla de eso. Y es muy contraproducente por ahí interpretar antes de que se establezca una transferencia. O sea, puede o no producir efectos o que el paciente se vaya. Y por otro lado, Lacan dice que hay menos libertad en la política, que es el deseo del analista, que estaría como en el horizonte. Pero me resulta difícil pensar todo esto, digamos, sistematizado como en tiempos o pasos a seguir, sin que se convierta en psicoterapia. Bueno, esto que dice Freud, ¿no? Que solamente sabemos cómo arranca y cómo finaliza el análisis, pero no sabemos la cantidad de movidas que hay en el medio del juego. Entonces, nada, se me arma esta disyuntiva entre pensar caso por caso, que es algo que también se repite mucho en la facultad. No, bueno, depende del caso, hay que pensar caso por caso, la singularidad de cada paciente y la contingencia, y en establecer como patrones claros. Y por otro lado, Freud también dice que psicoanalizar es uno de los oficios imposibles, junto a gobernar y educar, y creo que esto sí opinó parecido a Freud. No sé si es imposible, pero es muy difícil a veces transmitir qué pasa en un análisis completamente, porque cada relación entre un analista y un paciente es muy singular, y a veces es difícil explicar qué pasa en un análisis, porque a veces pasan cosas también que son experiencias de cuerpo y que tocan lo real. Entonces, mi pregunta es si ese oficio imposible, que es el psicoanálisis, es posible transmitirlo de una manera clara, sin que caiga en el oscurantismo, pero a la vez sin que se convierta en algo estandarizado. No sé la respuesta, pero es lo que estuve pensando.
Bueno, en relación a lo que decía Mile, que creo que también tiene que ver con lo que planteaba Flor alrededor de las entrevistas preliminares, una de las cosas que yo pensaba y que me parece que son bastante enigmáticas, por lo menos en la transmisión del psicoanálisis en la universidad, es el uso de los diferentes recursos y de para qué sirven, porque muchas veces cuando te hablan de psicoanálisis pareciera que si te hablan de determinado recurso es una tendencia a la psicoterapia y a la universalización de determinada cuestión, que la interpretación sirve para tal cosa. Bueno, por ejemplo, el uso del diván. Todos sabemos que el diván era uno de los elementos que Freud utilizó, y no era el primero y no empezó utilizando diván para la asociación libre. Pero sí, cuando vemos y cuando le preguntamos a alguien qué se imagina respecto del psicoanálisis, es una de las cosas el diván. Pero en la universidad nunca te dicen ni para qué sirve, ni por qué, o generalmente no te lo explican. ¿Por qué el diván? ¿Por qué no cara a cara? O, en todo caso, ¿se puede hacer psicoanálisis cara a cara? ¿El diván sirve para todos los pacientes? ¿Sirve desde el momento cero o es un acto en el proceso analítico? Esas cosas mucho no se dicen y quizás tiene que ver con la entrada en análisis, de la cual tampoco se habla demasiado, porque ese quiebre que podría estar entre el análisis propiamente dicho y las entrevistas preliminares, bueno, con el tiempo ya lo vas a aprender y ya vas a saber cómo se hace, pero mientras tanto, no hagas demasiado. Escuchá. Escuchá y escuchá y escuchá, y así podés estar años, porque en realidad en ningún momento te explican para qué. Por otro lado, me parece otra de las cosas que pensaba es cómo se repiten en la universidad muchas frases hechas como si fuesen axiomas que quizás fueron escritos en algún momento. Lacan en ese sentido era bastante enigmático y usaba frases bastante oscuras, pero haciendo una lectura profunda de qué es lo que él, o suponiendo qué es lo que él quiso decir, se puede llegar a extraer algo. Pero cuando te las repiten y te dicen que el lugar del analista es el del semblante del objeto causa de deseo del paciente, y no te dicen nada más, ok, me hago un sorete en el medio del consultorio. Es medio extraño, por lo menos. Me parece que sería una buena medida empezar a, no sé, hacerlo un poco menos críptico, por lo menos la transmisión del psicoanálisis, sin por eso perder ni profesionalismo, ni hacer algo que sea realmente interesante y que sirva, porque en definitiva esto es para que sirva. Después tenemos que definir qué sería servir en este caso. Pero bueno, este era un poquito lo que yo pensaba. Bueno, un poco a tono con lo que decía Fede, ¿no? Pienso un poco esto, ¿no? Parecería que si no somos crípticos y místicos no somos lo suficientemente buenos. Si no hablamos raro no somos analistas, ¿no? O no estamos ejerciendo el psicoanálisis ahí. Y es muy curioso, porque en realidad te terminan armando como una suerte como de camino que hay que seguir. Como si fuese un culto, ¿no? Tenemos que ir, bueno, y tenemos que ir a análisis, tenemos que ir a supervisar, y tenemos que ir a formarnos, y tenemos que hacer un montón de cuestiones. Y también hay algo en el dispositivo de la supervisión que es muy particular. Yo, y esto es a índole personal, pero sé que varios de mis compañeros, no solamente de psicoanálisis aún, sino colegas, yo llegué con mucho miedo a supervisar, porque por ahí en algún momento quería intervenir, quería decir algo y digo, ay, ¿y si la cago? Y no sé, y si pasa algo horrible, digo, porque un poco eso es lo que se va armando, ¿no? Alrededor, todo un misterio donde uno nunca termina de saber si intervenís, si no intervenís, tenés esta cuestión
como sí, este axioma, ¿no?, de Freud, de, bueno, el león salta una sola vez, entonces es como, bueno, ¿cuándo es esa vez que tengo que saltar? Porque es un montón de incógnitas alrededor. Y cuando uno a veces llega a supervisar, eh, yo particularmente lo he hecho con mucho miedo, pero también aparece algo, ¿no?, de esto, ¿no?, de alguien que habilite ese miedo y que se pueda hacer algo con eso, o ciertos analistas que básicamente te bajan la persiana y te dicen, no, bueno, lo hiciste mal, o no, bueno, esto no es así. Y también, más allá de que es como muy siniestro, también aparece algo, ¿no?, de la eternalización del estudiante. Parece que siempre tenemos que ir a dar examen cada vez que vamos a supervisar a ver si estamos siendo lo suficientemente buenos en, en nuestro consultorio. Y hay algo un poco de esto, ¿no? La mística y lo que no se sabe y la religión. De hecho, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que muchos pacientes o consultantes, personas que vienen a consultar y demás, vienen y hasta con miedo de lo que puede llegar a pasar, porque no se dice nada. Hace un tiempito estaba atendiendo una paciente y me dice, ay, no me pasó nada, me fui bien, como si, no sé, fuéramos a matarla. Digo, es tal la cuestión que se arma alrededor del psicoanálisis, y no solamente entre nosotros, sino en lo social, en los consultantes, en los legos. Los legos no saben qué va a pasar, es como si uno, no sé, viniera a hacer una magia de hechicería, Hogwarts, y se convierte en no sé qué. Me parece que en algún punto algo de estos encuentros y algo de lo que estamos proponiendo en psicoanálisis aún, es que no tiene que ser todo tan oscuro, no tiene que ser todo tan siniestro, porque cuando hay mucha oscuridad es muy difícil. eh, es muy difícil ejercer, es muy difícil atravesar un análisis, y más cuando hay tanta incógnita. Todo lo vamos a aprender en algún momento, todo lo vamos a saber hacer en algún momento. Alguien sabe hacerlo. Digo, es como un semblante, "Ah, ya te va a llegar, ya te va a llegar el momento". No hay un saber, me parece que eso es lo que el psicoanálisis trae, no hay un saber establecido. Tendríamos que empezar a pensar por qué nos agarramos tanto de eso, ¿no? De que alguien en algún lado lo sabe, sabe cómo nos tenemos que manejar. Un poco me parece que esas son mis preguntas, al menos en mi clínica y en mi análisis y en este espacio que habito con mucha alegría porque es un espacio habilitante. Bueno, eso es el Edipo, ¿no? Al final un padre va a venir a saldar las cuentas. Totalmente. Es un poco la lógica. Bueno, y un poco de la mano con esto que están planteando mis compañeros, a ver, también pasa que cuando querés preguntar algo, sea la institución que sea, no te habilitan, porque está mal que preguntes, no podés no saberlo, tenés que saberlo, pero tampoco te lo transmiten de la manera que deberían transmitirlo. Un poco retomando lo que decían antes, transmiten una teoría de una manera lo más compleja e indescifrable posible, porque se supone que así es mejor, pero a la hora de llevarla a casos o presentarla en casos, bajarla a tierra, no sucede, por lo menos en mi experiencia con la mayoría de profesores psicoanalistas, por lo menos que tuve en la facultad, fueron pocos los que lograron transmitir el psicoanálisis, bajarlo a la práctica, hacer que, digamos, enlace, ¿no?, lo que es la práctica y la teoría, porque no se transmite de esa manera. Mientras más difícil, mejor. Y no vas a hacer preguntas porque está mal. Está mal preguntar, está mal cuestionar, está mal pensar, está mal preguntar por qué hiciste esto y no otra cosa. Está mal querer saber un poco más o querer cuestionar ciertos dogmas, ¿no? Que es un poco esto, ¿no?, que decían antes, las frases hechas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo direccionamos? ¿Cómo empezamos? Cuando llega tu primer paciente, pregunta que se hace, creo que todo psicólogo, psicoanalista, psicoterapeuta, ¿qué hacemos? Eso es un poco, digamos, va de la mano con que no transmiten la clínica como algo que bueno, ya vamos a averiguar, ya vamos a tener experiencia. Y otra cosa que pasa es que también, ¿no? O sea, para empezar a hacer clínica tenés que tener 20 posgrados, 50 maestrías, si no podés empezar. Y a ver, ¿es así realmente? No sé, esa es una pregunta que me hago yo. O sea, te transmiten que no podés empezar o no podés hacer, o no podés ser psicoanalista
si no tuviste experiencia, pero si no tenés experiencia, o nunca empiezo digamos, ¿cómo tengo esa experiencia? Creo que es un poco lo que muchas instituciones transmiten, y mismo te transmiten en la facultad cuando recién salís, que salís cagado en las patas. Entonces, bueno, creo que eso también hay que empezarlo a cuestionar, porque, a ver, haciendo lazos con otros colegas, es posible empezar a hacer clínica, no es un imposible como muchas veces lo plantean. Así que bueno. Yo quería decirles, no sé si puedo participar. Bueno, en mi experiencia, creo que no todas las instituciones tienen un lenguaje cerrado. Creo que la experiencia fundamental es en el hospital. Yo di muchos años clases en extensión de la Facultad de Psicología de la UBA, y es a partir del caso, la articulación de los casos de la clínica con la teoría es lo que posibilita tener las entrevistas preliminares, qué decirle hola al paciente cuando llegan las entrevistas preliminares, pasar de ahí a cuánto de ello hay en usted, ¿no? Por ejemplo, luego de las entrevistas. Pero esto es con la práctica. Yo no estoy de acuerdo con que, digamos, que se pague por tener un paciente en una institución. Si nadie lo haría, nadie lo propondría. Me parece que lo que las chicas dicen de esta salida, digamos, haciendo lazo, me parece sumamente interesante. Yo trabajo en La Matanza, toda mi vida, hace 38 años que me recibí, toda mi vida trabajé ahí, empecé en salitas haciendo psicoanálisis, pero se puede hacer haciendo lazo a partir de poner el foco en el paciente y no de querer, digamos, colocar, encajar los conceptos que uno pudo haber aprendido en el paciente, ¿no? Esto da un entrenamiento interesante, digamos. Pero ahí el acento está puesto en el paciente y en la práctica, no digamos, en el prestigio del analista, en su imaginario, en su mejor perfil, digamos, ¿no? Como docente hay que tener la generosidad de presentar los casos propios y compartirlos, ¿no? Y los casos propios no son solo las batallas ganadas, son las batallas perdidas también, las metidas de pata, ¿no? Que de ahí se aprende. Bueno, creo que todo eso quería decir. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Florencia Ruiz, también formo parte del enjambre de psicoanálisis aún. Y bueno, un poco retomando lo que venían diciendo y esto que trae Norma respecto del hospital, me parece que, a ver, en mi caso particular, y un poco también lo que circula en la facultad y cuando estamos por recibir, es bueno, ¿qué hacemos el año que viene, no? Bueno, y ahí aparece un poco la cuestión de las residencias, las concurrencias, ese bendito examen que muchos nos ponemos a preparar, y me parece que ese tipo de formación también es solidario a que en la facultad no tenemos prácticas, o sea, las prácticas no son prácticas. Yo hice la práctica en el Hospital Gutiérrez, pero nunca vi un niño. Simplemente fue asistir y recorrer el hospital con el ambo puesto, literal. Obviamente ir a los seminarios que había, pero nada más que eso. Entonces, uno cuando entra al hospital, obviamente es una institución, o sea, no deja de haber un manto ahí arriba, ¿no? En donde uno también se siente un poco habilitado, porque bueno, tomó un cargo y demás, pero no en todos los hospitales hay formación. Si bien es una formación, la gente de planta no es docente, entonces esto que traían las chicas, bueno, cuestiones prácticas que sirven para iniciarnos, ¿no? Como analistas. En todos estos años hemos pedido muchas veces que nos enseñen a armar casos. Hasta el día de hoy, a un concurrente no lo logré, ¿no? En mi hospital. Hay como nosotras nos damos cuenta que hay una muy buena escucha, y al hospital uno se siente como habilitada a poder atender,
Pero bueno, hay esta cuestión de la mística y de la no tanta generosidad, que bueno, que cuesta armar, y se arma y la logramos como haciendo redes, ¿no? Entre otras colegas, entre colegas que están también en el San José, y demás. Pero bueno, particularmente esto respecto al hospital y la concurrencia, las residencias y este tipo de formación, también un poco al terminar la facultad darnos cuenta de que, claro, nos formaron durante muchos años como si el psicoanálisis y la clínica fuera la práctica hegemónica, o sea, es lo más importante de ser psicólogo y psicóloga. Y nuestra profesión tiene muchos roles, y parece como que si no ejerces esta parte, sos psicólogo o psicóloga de segunda. Eso impacta mucho. Si bien acá entiendo que somos psicoanalistas, los que estamos en este espacio, bueno, pero también somos psicólogos, ¿no? Cuesta a veces como habilitarse a circular por otros roles, porque parece que si no es como que no es el mejor, ¿no? Creo que eso también se tiene como que empezar a cuestionar, porque te das cuenta cuando terminaste la carrera. Y al no tener prácticas en la carrera, te gusta escuchar el caso todo armadito que traen en el psicopato y en el adulto. Pero cuando estás ahí sentado, no sabes si ese rol, yo lo sentí como un corset por momentos. Te gusta, te queda, te sentís cómodo. Y justamente por todo esto que vienen contando mis compañeros y compañeras, como, ¿qué se transmite, no? ¿Cómo tengo que ser para ser analista? Y parece que eso es algo inalcanzable por cómo se va transmitiendo. Así que bueno, un poco esto era también como las reflexiones que les quería compartir. Y también esto, ¿no? Como a veces escuchar intervenciones que parecen mágicas, pero ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? Y parece como que es mágico, que le salió de casualidad. Y creo que eso hay que formalizarlo un poco más, bajarlo un poco más, como bueno, ser solidarios. Creo que estamos acá porque aún psicoanálisis, así que eso es lo que quería compartirles. Un analista debería ser portador del discurso analítico en cualquier espacio laboral en el que se mueva. Y este no necesariamente tiene que ser la clínica. Si nosotros no lo decimos, estamos perdiendo terreno frente a otras orientaciones, y no me parece que tengamos que hacerlo. Así que lo que está diciendo Flor es muy importante. Vanessa. Vanessa, ¿levantaste la mano? Sí, ¿ahí se me escucha? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Gracias, disculpen, es que justo tenía Bluetooth y lo saqué. Bueno, quería primero agradecer, la verdad que el encuentro es maravilloso, y aportar quizás que lo que me pasó a mí, que cuando me llegó la notificación de este encuentro, y tenía que ver con el inicio de un analista, y el tabú y demás, vine con lapicera y hoja en mano diciendo, sí, van a tirar textos, van a tirar información de cómo se hace. Y eso es lo que me pasó. Y venía como buscando en algún lado hacer esa red que cuando nos egresamos nos falta. Y ahí cuando Milena dijo un texto, lo anoté súper emocionada porque me sigue pasando. Y bueno, comparto con Flor lo que comentaba, que nos quedamos sin prácticas, y yo particularmente tuve la suerte de hacer red, de empezar a trabajar en un consultorio donde ya había una psicoanalista que la verdad que me alojó, me ayudó un montón, y empezar a conocer, pero este vacío de todo lo que están diciendo, ¿no? De todo este semblante que uno tiene que ser, y el corset que te dice de alguna manera tratar de recapitular los casos clínicos que viste, porque está muy vacío a veces, y aunque nos animamos a veces a arrancar a hacer psicoanálisis desde el primer paciente que intentamos tomar, se siente, y este tipo de encuentros es para mí los que realmente hacen la diferencia. También me pasó como le pasó a Amale, que de ir a una supervisión
y decir, bueno, si esto es una de las patas y acá yo tengo que venir y plantear y que te planteen el no, lo hiciste mal. Y ahí decir, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Y en qué texto me lo perdí? ¿Y dónde era? ¿Y en qué momento me dijeron entonces? ¿Cómo puede ser que salí y no había entendido nada de la dirección de la cura? ¿Y en qué momento leí Lacan si no hago un posgrado? Entonces tengo que hacer un posgrado. Y bueno, un poco eso, y agradecerles por este conversatorio que se vuelve muy rico y alivia mucho. Gracias. Mariano. Sí, en mi caso, en mi rol de analista y principalmente en el rol docente, algo que me resuena mucho y que me hace pensar mucho, no solamente en lo que no se dice, sino en lo que se dice y cómo se dice, ¿no? Lo que estamos transmitiendo, cómo encaramos un historial, ¿no? Muchas veces me tocó lamentablemente, ¿no? Y sigo escuchando cómo se transmite como una verdad absoluta, ¿no? Como una palabra santa, y que esto es así, y esto es neurosis, y esto es psicosis, y también como se escucha un poquito, más allá de que en muchos lugares y espacios, cada vez más, creo, o espero que sea cada vez más, se trata de ir por un lado diferente a una teoría del déficit, se escucha que se sigue transmitiendo desde ahí. Y está como impregnada esa idea de que somos todos neuróticos y por supuesto los analistas somos neuróticos también. En el modo de transmitir, por ejemplo, la psicosis, ¿no? Se sigue escuchando eso en la facultad, lamentablemente, y creo que es uno de los puntos donde tenemos que revisar las palabras, los modos, ¿no? Esto es tan así, ¿cómo lo transmitimos? ¿Es una lectura la que hacemos o es una palabra santa la que estamos transmitiendo, que no se puede cuestionar, que no podemos oír otras propuestas? ¿No? Esto de la interlocución con otras ideas, ¿no? Me parece que va por ahí un poco el desafío en la actualidad al momento de transmitir, y que me parece que hay muchos que están haciendo oídos sordos a esto, y simplemente es continuar con la transmisión como siempre hicimos, supuestamente. Hola, hola. Mi nombre es Juan Martín. Yo también soy parte de Análisis Aún. Y los vine escuchando y me parece súper interesante todo lo que están diciendo. Y sobre todo esto último, ¿no? Que Mariano dice de la palabra como santa que se transmite. Me parece que es ahí el obstáculo, ¿no? En el cómo se transmite y no quiénes. Digo, a ver, los autores van a ser Freud, Lacan, Winnicott, Klein, digo, los grandes maestros, pero el cómo se transmite, el cómo se los lee y qué se hace con ese saber, es ahí donde estaría quizás el obstáculo y lo que parece oscuro, ¿no? Parecería ser como que la lente está, esos anteojos que leen eso, que quieren bajar esa información, estarían como hasta empañados de narcisismo, ¿no? Como desde dónde se habla, qué es lo que se quiere sostener, con esa cosa oscura de ya vas a aprender, ya te va a llegar el momento, y con lo rico que podría ser, digo, hay, hay conceptos como los que hablaban en entrevistas preliminares, la transferencia, en qué momento se utiliza el discurso uno ofensivo, en qué momento el diván, en qué momento no. Y todo eso es súper rico y podría ser tranquilamente súper claro de transmitir. Lo que pasa es que también tenés que tener la suerte de toparte con maestros, con psicoanalistas generosos, que no le tengan miedo a la transmisión de lo que es la clínica y de compartir. Por eso celebro también este tipo de espacios donde nos podemos juntar. Me parece que también hay como un obstáculo en relación al paso del tiempo y al paso de, la llegada de las nuevas singularidades a la clínica, ¿no? Porque parece ser que este saber que circula en las instituciones, dogmático, patriarcal, trata por momentos de hacer encajar los casos paradigmáticos en los pacientes que van llegando, cuando en realidad estamos atravesados por un contexto, una coyuntura, por el tiempo, y todo eso nos vamos topando con nuevas singularidades. Entonces, me parece que si la posición más responsable de todas es la del analista,
que mejor que formarse bien o que formarnos bien para poder atender mejor, me parece. Hola, yo soy Sol. Comparto lo que están diciendo, me parece muy sorprendente cómo tenemos historias muy similares, ¿no? O como las mismas vivencias o parecidas, y nunca se habla de esto. Pensaba también un poco en mi recorrido en la Facu, para bancar a algunos docentes, voy a decir que me resultó en los primeros años muy estimulante encontrarme con ciertas transmisiones del psicoanálisis, que me hicieron, bueno, seguir por este camino. También es verdad que hay muchos jefes de cátedra que te hacen comprar sus libros, rendir en función de sus lecturas, y no ir a la letra. Y es muy difícil discutir con esos jefes de cátedra, que muchas veces son varones también, en su mayoría, paréntesis ahí. Bueno, pensaba también un poco en la sensación que me generó tener la matrícula. El entusiasmo inicial se convirtió en desolación, orfandad, miedo, terror y todo junto. Poder habilitarnos a ocupar ese espacio, a vestirnos en la piel de analistas, es muy difícil y da mucho miedo, y aparecen muchas preguntas como, ¿hay que anotar? ¿No hay que anotar? ¿Cómo se interviene? Justo me tocaban el timbre. Ir a supervisión, dar examen, esa sensación de tener que ir a dar examen, ¿no? Y sentir culpa por no entender algo que se supone que tendríamos que entender porque sería básico. Bueno, un poco en esas cosas venía pensando, comparto mucho y celebro mucho estos encuentros que nos permiten pensarnos, y también la clínica, escuchar la clínica de otros, de otras, nos permite aprender, nutrirnos y sobre todo también encontrar el propio estilo, ¿no? Porque si no pareciera que hay una forma de ser, una forma de intervenir, una forma de callar, y está bueno también habilitarse a encontrar uno también en su singularidad, encarnando ese rol. Hola, soy Narela, también formo parte de la red y coincido con lo que venimos comentando. Y esto que decía Sol es algo que nos pasa a la mayoría, para no decir todos, y no se habla. Y recuerdo que cuando inicié un poco decía, pero esto me pasa a mí, ¿no? Decir, encontrarme con estas cuestiones de... pertenezco también a varias instituciones de distinto carácter, un hospital público, un hospital general, en donde inicié prácticas, ¿no? Había el jefe del servicio en su momento, armó todo un sistema para que puedas ingresar como concurrente sin rendir examen, pero es un recorrido muchísimo más largo porque lleva muchos más años y te van como habilitando de a poco, pero nunca terminan de habilitarte. Entonces, bueno, entrevistas de guardia no hagas y admisiones no hagas, y ni se te ocurra hablar con un menor. Y a la vez es como, tenés matrícula, ya sacaste la de provincia porque tengo 10 pacientes para pasarte, ¿no? Es como, ahí quedás como confundido, ¿no? Porque es como, bueno, pero a la mañana no te acordás de mi nombre, pero por la tarde tengo 10 pacientes en consultorio. Y después instituciones que trabajan con obras sociales en donde, bueno, toma, llama, este es el número de teléfono, esta es la dirección del paciente, llámalo y anda a la casa, o llámalo y fíjate. Y una vez por mes nos vemos y capaz que supervisamos. Y todo esto tiene que ver también con lo que decía Flora al principio, ¿no? Que es la precarización que hay a nivel salud en general, pero también en psico. Yo no me enteré que había residencias hasta casi el final de la carrera, y después te enteras que encima son 2 cupos para 500.000, y las residencias también están mal pagas, y las concurrencias son gratis, y si la concurrencia es en provincia tenés que pagar matrícula, más caja, más no sé qué, y si trabajas con obras sociales cobras a 90 días y cobras 2 mangos. Bueno, nada, es un poco de todo el sistema está mal.
Pero también hay cosas lindas, ¿no? Así como decía Sol, he tenido docentes que habilitan, he tenido docentes que creo que es donde más aprendí, que la primera clase era una práctica, y la primera clase dijo, acá se pueden decir boludeces, las que quieran, pero tienen que hablar. Y yo me lo tomé en serio, y todo lo que iba viendo en la práctica lo llevaba a clase, y lo conversábamos, y me parece que terminó siendo un poco lo que después hice a los inicios, tipo, ir y hablar. Mario. Hola, buenas noches. Yo quiero hacer unas preguntas en realidad porque pues yo no soy psicoanalista, entonces no comparto, digamos, las experiencias. Pero sí es del enjambre de aún. Exacto. Y hay un par de cosas que me llaman mucho la atención, como que me parece como muy recurrente porque lo he visto varias veces, esa preocupación que hay con respecto al lenguaje como algo oscuro y que es prácticamente inaccesible, que convierte un poco al psicoanálisis como en una especie de secta a la que solamente pueden pertenecer ciertas personas que alcanzan un nivel de complejidad y oscuridad tan alto que pues es la oscuridad lo que los permite unirse. Y eso me llama la atención es porque pues si una cosa yo he como oído mucho respecto al lenguaje del psicoanálisis, y de hecho la semana pasada una de las cosas que se dijo en la conferencia fue pues la precariedad del lenguaje como herramienta comunicativa y lo poco útil que es decir, como un poco la pretensión de claridad parece pues defraudada desde el comienzo, ¿no? Pensar que el lenguaje va a poder transmitir algo pues ya es como una especie de ilusión pues que ya está decepcionada. Entonces me llama mucho la atención eso, como esa insistencia en esa oscuridad, porque pues digamos que eso es algo como que en realidad uno podría decir, pues es inherente a cualquier disciplina, ¿no? Las disciplinas son en sí misma la elaboración de un lenguaje para que parezca inaccesible cuando en realidad nadie sabe qué es lo que está diciendo, ¿no? Y pues yo les podría dar ejemplos porque yo estudié literatura y cuando uno se enfrenta a un texto poético, pues lo primero que dice es, pues yo no sé qué dice ahí. Y tal vez ni siquiera el poeta lo sabe. Entonces, pues digamos, como esa exigencia hacia el lenguaje, pues me llama mucho la atención, ¿no? Como, porque, pues una de las cosas que a mí me parece como, pues muy fantásticas del psicoanálisis y pues de algunas de las cosas que yo leí cuando estaba en la universidad, que me encantaban de Lacan, pues eran pues las frases que hacía, que yo seguramente no las entendía, pero me parecían hermosas, ¿no? Y eso me parecía como, pues, como suficiente, ¿no? No sé, claro, obviamente, pues ustedes hacen práctica psicoanalítica, me imagino que para ustedes es más importante entender lo que quiere decir en el momento de hacer clínica. Pero entonces me llama la atención, digamos, como esa como insistencia en esa oscuridad del lenguaje, como si efectivamente pudiera hacerse claro, como si el lenguaje realmente pudiera hacerse claro en algún momento. Y lo otro es una cosa que quisiera preguntarles, porque ya que estábamos hablando de clínica, y pues en un mundo como el que vivimos hoy, en el que nos vemos a través de estas pantallas como fraccionadas en múltiples pantallas, pues, digamos, ¿cómo influye eso en la clínica? Es decir, ¿cómo influye para ustedes que el lenguaje, digamos, ya no sea solamente el lenguaje en términos de una escucha presencial en la que se puede como compartir un mismo espacio con el otro, sino que ahora hay una, digamos, doble mediación, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, ¿no? La mediación del lenguaje más la mediación del lenguaje tecnológico, es decir, de un lenguaje como de una pantalla. Entonces, pues yo no sé si entre el grupo de psicoanalistas que hay acá, si tienen o siguen pacientes utilizando Zoom o cualquier plataforma virtual, pues si eso les ha generado, digamos, algún tipo pues de reflexión, ¿sí? De pensar cómo, o sea, si concebían, digamos, posible un tipo de análisis, digamos así, mediado,
y si al hacerlo, pues eso les ha generado, digamos, alguna reflexión en cómo eso pues está influyendo en la clínica, en la escucha, pues en el recorrido de la cura, y eso por ahora. Mario, a mí de la primera pregunta que hiciste, yo creo que por lo menos yo estoy muy contaminada en ese sentido, del valor de la palabra, porque realmente nos hacen creer que la única forma de intervenir es con la palabra, o con el silencio, cosa que tal vez es un poco peor. Y en ese sentido, de repente uno cae en la clínica y parece que solo puede hacer cosas si habla o si calla. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer, que nadie nos explica que se puede hacer, porque se le da un estatuto a la palabra que es totalmente contradictorio con lo que después uno lee, porque es exactamente lo que vos decías, lo que vos decías. Pero parece como que nos enseñan que si no es a través de la palabra, no se puede intervenir. Y realmente se puede intervenir de muchísimas otras maneras. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, bueno, y creo que un poco escuchándolos a todos, es lo que se nos ha transmitido en el estudio, que es como una palabra santa, la palabra del analista. Y bueno, creo que no. Creo que hay un montón de formas de intervenir que no son con la palabra. Male, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Uy. Ahora sí, ahora sí. Ay, bueno, me saqué el micrófono. Estas cosas, bueno, estos auriculares. Estos problemas tengo cuando atiendo virtual también. Un poco tomando la pregunta de Mario en cuanto a la virtualidad. Sí me parece que aparecen, esto es lo que yo veo en mi propia clínica, ¿no? Aparecen como maneras nuevas de hacer existir como el psicoanálisis ahí. Hay algunos pacientes que la virtualidad se la bancan mucho mejor. Otros que me parece que es muy necesaria la presencialidad, pero entiendo que se abrió una vía nueva, muy novedosa para todos nosotros, en cuanto bueno, a esta pandemia y demás, y la virtualidad también es un modo de habitar algo del psicoanálisis ahí, y que el otro atraviese la experiencia analítica. Incluso en lo personal, yo estoy haciendo mi análisis virtual, porque mi analista está embarazada. Entonces, estoy haciendo mi análisis virtual. Sí me parece que hay algo que todavía falta para terminar de formalizar, porque estamos todavía en el medio, ¿no? Hay que ver cuando ya todos podamos volver a la vida habitual de alguna manera, a ver si esta virtualidad sigue sosteniéndose ahí o no. Yo creo que va a quedarse. Yo creo que va a quedarse. Y más que nada, les es como muy funcional, y habrá que ver si eso después no hace obstáculo, a las generaciones más jóvenes, la virtualidad, que estamos hiperconectados, ¿no? A mí me resultó muy interesante porque tuvo efectos muy interesantes. Yo tengo he pasado pacientes a diván en momentos donde me pareció que estaba bueno quitar algo de la pantalla y que no sea otra mediación. No como el diván per se freudiano, como lo pensábamos, que bueno, diga todo lo que piense y demás, sino, bueno, que no estén concentrados en mirar una pantalla, mirarse en una pantalla o ver a un otro en una pantalla. Hay como varias mediaciones nuevas y algo interesante que se está armando. Yo creo que todavía no vamos a tener los efectos muy claros hasta que esto no vuelva un poco la vida un poco más habitual y que podamos elegir ir a la presencialidad o no. Digo, hay muchos pacientes que prefieren la virtualidad por lo que fuere, porque tienen miedo del COVID, o por lo menos acá en Buenos Aires, es lo que a mí me pasa, y otros que, no importa, voy igual. Y hay algunos que vienen presencial, pero les gusta más la virtualidad, que también es algo curioso. Eso es un poco lo que yo he ido experimentando desde 2020 hasta acá. No sé si sirve algo de respuesta. Espero, que por lo menos una pregunta nueva, al menos. Fernando.
Bueno, hola, ¿cómo están? Me gustó mucho escucharlos a todos y es cierto que es difícil transmitir lo que hacemos y lo que hacemos es difícil también, eh, pero algo que escuché y que yo también me puedo identificar es el miedo que se siente al ir a pedir un control y a veces cambiando, incluso si ya controlas con alguien nuevo y ya tienes más años, de todas formas sientes ese miedo si te van a dar respuestas o si estás un poco a prueba. Y que el miedo, o sea, me imagino, también es normal, ¿no? Como en cualquier profesión o siempre que empiezas algo nuevo o incluso, por ejemplo, los actores siempre, cada vez que recibes un paciente hay algo de eso, ¿no? Pero creo que la peor parte es como habituarse al miedo y moverse o también usar el miedo y no salir de ahí, digamos, como quedarse por ejemplo, aparentar saber y hablar del control siempre como una cosa muy oscura, ¿no? Y que está muy lejos, me parece, de las inquietudes y las necesidades de quienes empiezan y de quien piden control, ¿no? Entonces, un poco para quién se habla del control o se da una supervisión. Es para quien lo pide, para el practicante, para el que inicia, o es para la institución, para la escuela, para los que saben más y hay que aparentar que nosotros también lo sabemos. Entonces creo que es esa cultura del miedo la que me parece, porque tener miedo es normal, ¿no? Cuando empiezas, o cada vez. Pero el uso como de esa oscuridad, de ese misterio, creo que ayuda muy poco y sobre todo pues es una deformación, ¿no? Que lo que aprendes es aparentar saber, a repetir frases y que no te dan respuestas, ¿no? Entonces, hasta que encuentras a alguien que sí te dice cómo hacer, pero se sabe que se ve mejor que digas que el control es del acto y no del caso, cosas así, pero que son para la comunidad, ¿no? De los que saben. Entonces, creo que esa cultura es la que me parece importante empezar a romper, cuestionar, porque como se ve, está muy lejos de las necesidades y de los que empiezan o de sus preguntas, ¿no? Eh, entonces, bueno, sobre la oscuridad, el miedo, creo que eso es lo que habría que cambiar, ¿no? O lo que es importante cuestionar. Yo quiero contarles cómo empieza Psicoanálisis Aún. Empieza justamente por un grupo de supervisión al que pertenecen varios de los que han hablado hoy, con una pregunta muy básica: ¿cómo se escribe un caso? ¿Cómo se construye un caso? ¿No? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se escribe? ¿Qué se presenta cuando uno supervisa? Bueno, empezamos a poner eso sobre la mesa y un poco al ver que había tanta oscuridad sobre cosas que se pueden decir de formas bastante claras, ¿no? No hace falta hacer doctorados y para llegar a respuestas claras sobre ciertas cosas muy básicas. Bueno, Psicoanálisis Aún surge así, y lo que estamos tratando es de reflexionar sobre cuestiones que no son claras, como ¿cuáles son los momentos de una cura? ¿Cómo es la lógica de una cura? ¿No? Esto que decía alguno de los chicos. También teniendo en cuenta que hay una tendencia a la eternización de los análisis, ¿no? Que se adoctrine a los principiantes a que va a ser normal que se analicen 15 años con uno y después 15 años con otro y después 15 años con otro. Se los adoctrina a pensar que eso es normal. No es normal que un psicoanálisis dure 45 años, ¿no? O sea, uno se tiene que preguntar qué está pasando ahí. Y también qué oferta uno cuando, digamos, que promueve ese tipo de práctica, ¿no? ¿Qué pasa con un análisis que lleva 20 años? No porque lleve 20 años, sino qué pasa con un análisis que lleva 20 años y donde no pasa nada. Ese es el punto, porque un análisis puede llevar 20 años y estar pasando cosas constantemente. Pero ¿por qué se eterniza una relación en donde no pasa nada? Es como la orientación que tenemos, pensar que
la clínica analítica es transmisible, se puede responder a cuestiones básicas, no hace falta dejar todo en la oscuridad aniña a los principiantes, ¿no? Los hace pensar que están en falta de títulos de análisis, de formación, de intercambio con colegas. Y la verdad es que, como ellos lo han sabido transmitir bien, el tema es la autorización, ¿no? Lacan dice que el analista se autoriza de sí mismo y de otros. Nunca es muy claro qué es autorizarse de sí mismo o qué es autorizarse de otros. Cada agrupación psicoanalítica hace una interpretación bastante particular de esta frase, que por supuesto nunca es clara, ¿no? ¿Qué es autorizarse de sí mismo y qué es autorizarse de otros? Bueno, yo quiero contarles, y hago una cuña promocional, el 24 de agosto, martes, a las 20:30, voy a empezar un seminario que se va a llamar La clínica psicoanalítica no es más la que nos enseñaron, donde un poco vamos a poner sobre la mesa todas estas cuestiones. Hoy seguramente no las vamos a poder responder todas, pero sí vamos a tener un espacio para dialogar. Alan, ibas a decir. En relación a la supervisión, que me parece súper importante porque a veces una tiene sus puntos ciegos y que es muy importante supervisar, pero también me parece importante autorizarse, que eso tampoco nos lo enseñan. Siempre, ¿no?, esta posición infantil de que tenés que ir a supervisar siempre todos los casos, y también estar amparado, esto que decían de las instituciones, no solo que estás pagando por atender, sino que es como seguir eternizando ese lugar infantil de ser estudiante, porque acá estás amparado, ¿no? Seguir en ese lugar de niño. Y nunca autorizarse a uno mismo. Me ha pasado de por ahí supervisar y que me vaya mejor en la línea que yo venía proponiendo en análisis. Creo que hay que sacar también esa ilusión y esa creencia en que el otro sabe y te va a dar las respuestas. No, a veces hay que autorizarse también a uno mismo. A mí me pasó mucho en los últimos años algo que decía Juan Martín, ¿no? Hay algo de lo real que es el tiempo, y es que tenemos que ayornarnos a las nuevas singularidades, ¿no? A mí me pasaba mucho de enviarle pacientes jóvenes a colegas muy respetados. Estos pacientes duraban 2 sesiones con esos colegas y después los colegas me llamaban a darme quejas del paciente, ¿no? Como una cosa de realmente hay una dificultad para pensar la época, y la dirección nos la van marcando los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes, ¿no? Es ahí en donde podemos leer hacia dónde estamos yendo. El psicoanálisis tiene herramientas para abordar la subjetividad de la época. Lo que pasa es que hay que empezar a agitar conceptos que teníamos como muy esquematizados, pero es algo que es abordable. Pasó algo, y es, nos irrumpió la perspectiva de género. Creo que fue un acontecimiento feliz, aunque en principio fue recibido de una forma bastante despectiva por parte de muchos psicoanalistas, y la verdad es que la perspectiva de género nos viene a cuestionar un poco esto de las nuevas singularidades, nos las hace visibles, nos dice: está pasando esto, hay personas así, cómo hacer que nuestro discurso alcance a ese grupo de pacientes, que esos pacientes no se vean desalojados por el psicoanálisis, porque lo que está pasando es eso, se ven desalojados por el psicoanálisis y buscan otro tipo de terapéuticas. Esto es algo importante.
sí hay algo como de no querer tocar la teoría, ¿no? De dejarla así pura, como si no pasara el tiempo y la sociedad no cambiara. Y todo lo nuevo que aparece se convierte en una patología. Lo que se ve ahora, que cualquier persona trans se la diagnostica como psicosis, no importa lo que diga, simplemente por el hecho de ser trans, bueno, es una psicosis. Por eso me parece muy importante también, ¿no? Dejar de leer a las personas que hablan de Freud y de Lacan y volver a los textos y también leerlos de una manera crítica, porque si no se convierte en un dogma, deja de ser directamente una herramienta y se convierte como en una religión. Creo que esta es la postura que tenemos en AUN todos. Sí, también un poco respecto a la perspectiva de género, me ha pasado de cuando formé parte de la cátedra de la UBA, de ir a dar una breve charla a las residencias PRIM de Florencio Varela, y claro, se trataba de ir cuál era la importancia, el título era algo así como la importancia de la perspectiva de género en la psicología, en el psicoanálisis, en la atención, y claro, o sea, también hay que capitalizar, digo, ¿no? Uno se recibe y lo que ha estudiado hay que capitalizar eso también, ¿no? Y me acuerdo de haber terminado de dar esa breve exposición, y las residentes y la gente que estaba ahí como, bueno, gracias, porque parecía como que no había salida, ¿no? Como que lo que habían estudiado durante tanto tiempo parecía como que no les servía, como que los había traicionado, una cosa así, ¿no? Así que me parece muy importante esa articulación, pensar también desde ahí, como algo que atraviesa, ¿no? Hago otra cuña publicitaria. El viernes 20 de agosto, creo, empieza el espacio de psicoanálisis y género de Psicoanálisis Aún, que va a ser todos los viernes a las 20. Ya se van a ir enterando por redes. Y muy breve, pero quería, ya que habló Florencia, también estoy de acuerdo contigo en como esta cuestión de ser psicólogo es casi como hay que ser psicoanalista y olvidar o que estudiaste psicología y que también eres psicólogo, nunca decirlo, y que creo que tiene que ver con un desprecio de lo terapéutico, de la psicoterapia, y que hace muy difícil hablar de la supervisión de una forma que sea útil, creo, al principio, ¿no? Porque si no hay que ser psicólogo, si no se puede parecer nada, no puede ser terapéutico, entonces ¿para quién es? ¿Para la institución? ¿Para los que hablan del fin de análisis? ¿Hay que ponerse a ese nivel? Estoy de acuerdo contigo, Florencia. Yo no tengo ningún problema en decir que soy psicólogo también, creo que parte de... pero creo que es necesario retomar como la preocupación por lo terapéutico, porque como decía Megri, también es una razón por la que los pacientes buscan otras opciones y no tienen razón también. Si se vuelve algo como una iniciación en una religión, en un saber, bueno, los pacientes no están interesados en eso para nada, ya no les importa y es una razón por la que se van, especialmente si no son comprendidos, si son juzgados, pues tienen toda la razón y hay que escuchar eso. A mí me pasaba cuando empecé la práctica que se me decía muy frecuentemente que cuando el paciente decía que la sesión le había hecho muy bien, ahí uno tenía que cuestionarse más qué era lo que estaba haciendo. Entonces, ese era el momento donde ahí había que supervisar, porque no puede ser que el paciente diga que le hizo bien, ¿no? No hay efecto sujeto, no. Es una cosa que realmente cuando inicié mi práctica era realmente, se escuchaba mucho. Hoy todavía, en ciertos lugares. Yo creo que algo que no nos tenemos que olvidar nunca, y es lo que yo intento cada vez, es que yo estoy escuchando a alguien que está sufriendo. Y que si bien es porque realmente no da más. Entonces, si alguien no da más, patearlo en el piso, me parece que no es por ahí. Hay que alojar, hay que abrazar, y después, una vez que eso esté zanjado, vemos cómo seguimos. Tal vez también sea hasta ahí, hasta que se sienta un poco mejor, ¿no?
Lacan esto lo dice, con que un paciente sea feliz es suficiente. Nos olvidamos de esos detalles, ¿no? Que por ahí es más por ahí, ¿no? Estamos escuchando a alguien que sufre. Por ahí no todos tienen ganas de hacer un fin de análisis. Y eso está muy bien. Me parece que es volver como un poco a pensar que es una persona que sufre y que nada más. Y patear en el piso a alguien que está sufriendo no es un buen lugar, me parece que para ninguno de nosotros. Por eso nos estamos preguntando tantas cosas. Yo quería participar, bueno, genial, primero decirles que me pareció súper fabuloso todo el intercambio. Y en esto que decía recién Fernando, ¿no? ¿De dónde venimos? Bueno, yo vengo de la medicina, yo soy psiquiatra. Y cuando empecé a meter las narices en el mundo del psicoanálisis, no fue muy bienvenido. Imagínate, ¿qué te metes acá? Vos haces otra cosa. Y la verdad que hoy por hoy no tengo prurito de decir de dónde vengo. Sí, yo soy psiquiatra, soy médica, yo también soy analista. Y me permite, bueno, una apertura de escucha. Y me parece que es importante, no es tan importante saber de dónde venimos, pero sí a dónde vamos, que es la dirección de la cura. Y justamente no perdiendo de vista esto, bueno, los actos analíticos son justificables, ¿no? Porque muchas veces nos dicen arbitrariamente, eso no es psicoanálisis. ¿Y por qué no? Porque no es ortodoxo. Bueno, es una intervención en acto, estoy haciendo psicoanálisis, ¿no? Y eso se ha ayornado a la época. Entonces, si tenemos en vista cuál es la dirección de la cura, y sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿quién es alguien para decirnos que eso es ortopedia o es palmada en la espalda, y no es psicoanálisis, y no es una intervención en acto? Entonces me parece que está buenísimo esto de repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos, más que de dónde venimos, a ver hacia dónde vamos, ¿no? Porque me parece que es súper interesante estos conceptos, y tal cual como decía Male, ¿no? O sea, bueno, si se siente mejor, y su división subjetiva, y lo que al paciente le ocurre con esto, y con su síntoma, bueno, ahí algo ocurrió. Habrá un segundo tiempo, o un tercero, en algún otro momento, quizás haya otro cuestionamiento, pero ahí algo ocurrió, y eso, no sé si tenemos la verdad absoluta para estar coartándolo, ¿no? Entonces me parece genial el cuestionamiento. Los felicito y gracias por la invitación. Bueno, siendo ya cerca de las 10, quiero invitarlos a la conferencia 8, que se va a llamar Ocaso de la sublimación y Apocalipsis de la metáfora. Vamos a trabajar un poco sobre esta cuestión de el retorno al plano del enunciado, que es lo que caracteriza esta época. Ya no importa la enunciación, lo que importa es el enunciado. Esta conferencia la voy a dictar con Hernán Borisonic, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA y que también hace parte del enjambre de AUN. Bueno, gracias por asistir. Adiós, buenas noches, felicitaciones. Gracias. Chao, chao. Todos. Chao, muchas gracias.